Ella es Emma Walker, nació el 20 de marzo del año 2000, precisamente en la ciudad de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. La familia estaba conformada por sus padres Mark y Jill Walker y su hermano Evan. Ella era una estudiante de honor, también en sus tiempos libres era porrista y además voluntaria en un refugio de animales. Sus amigas y amigos la conocían como una jovencita muy amable, dulce y sobre todo muy alegre. Las personas que la conocían hablaban muy bien de ella. Como cualquier otro joven estudiante, tenía sueños a futuro. Por ejemplo, en su caso, ella quería ser enfermera, ya que era muy apasionada por los niños y en especial por los bebés. Durante el periodo de la secundaria conoció a un chico llamado Riley William Gould de 18 años, por el cual ella estaba muy interesada. Ellos formaban la típica pareja adolescente estadounidense que toda la secundaria envidia, entre el jugador de fútbol y la porrista. En fin, era la pareja perfecta. Un punto importante a resaltar es que Riley, poco tiempo antes de estar de novio con Emma, él andaba con otra chica, por la cual la dejaría para estar con Emma. Además de eso, durante el baile de graduación ocurrió algo inesperado. Riley llevó a su exnovia al baile, siendo que en ese entonces él ya estaba de novio con Emma. A la familia de Emma no le gustó nada su actitud, y mucho menos a sus amigos. A raíz de este incidente, a los padres de Emma ya no le estaba cayendo muy bien que digamos. Encontraban a Riley como una mala influencia para su hija. De hecho, es a partir de ese momento el cual sus padres intentan de alguna manera abrirle los ojos a su hija, para que ella se diera cuenta a quién tenía realmente a su lado. Pero Emma, muy orgullosa, haría oído sordo a lo que la familia le intentaba decir. Básicamente, Emma no quería que sus padres se metieran u opinaran al respecto de la relación que llevaba con Riley. Tiempo después, justamente en las fechas de Acción de Gracia, Emma ve diversas publicaciones de fotos que Riley hizo junto con otras chicas en la aplicación Snapchat, por lo cual ella explota de rabia y decide cortar la relación de manera definitiva. Cabe remarcar que Riley era muy posesivo, celoso e intentaba controlar la vida de Emma hasta tal punto que no la dejaba ver a sus amigos y en ciertas ocasiones hasta le decía lo que tenía que ponerse de ropa. Básicamente, él era muy tóxico en su vida, pero Emma quería valerse por sí misma, decidir y actuar por sus propios medios sin que nadie interfiriera. La noche del 21 de noviembre del 2016 fue un día devastador para la familia Walker, ya que Mark, el papá de Emma, describe de la siguiente forma lo que él escuchó aquella noche. Él dice haber escuchado como una puerta se cerraba bruscamente, por lo que pensó que alguien había entrado a su casa y rápidamente salió a buscar a quien fuese que estuviera allí. Revisó todas las habitaciones de la casa, pero no encontró a nadie. Fue al dormitorio de su hijo, Evan, y estaba todo en orden. Posteriormente, entra a la habitación de Emma y también nota que su hija estaba dormida en su cama, por lo que cierra la puerta y se marcha a su dormitorio. A la mañana siguiente, como es de costumbre, su madre Jill va a despertar a su hija Emma, pero Emma no le responde. Preocupada, su madre se acerca y observa que la almohada está manchada con lo que parece ser sangre. Al no encontrarle el pulso y sentirla fría, llama inmediatamente a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Emma ya estaba muerta y no se podía hacer absolutamente nada. Nadie podía entender qué había sucedido realmente aquella noche. Simplemente el padre escuchó un ruido extraño, pero nada más. Los rumores por la escuela de que Emma estaba muerta llegaron en tan solo minutos. De forma inmediata, toda la secundaria, compañeros, amigos y profesores sabían que Emma había fallecido. Como se acostumbra en la mayoría de casos así, la gente enseguida comenzó a teorizar y sacar sus propias conclusiones sobre los hechos. Algunos dijeron que Emma quizás se había suicidado, y otros que habría muerto debido a algún tipo de sobredosis.
Lo extraño del caso es que ningún amigo creía en todas estas teorías que circulaban en torno a su muerte. Los amigos de Emma la conocían muy bien y sabían que algo más fue lo que le sucedió. Ellos siempre alegaban de que era una chica muy feliz con su vida y que no tendría ningún sentido suicidarse sin motivo aparente de un día para el otro. Cuando los investigadores llegaron a su casa e ingresan a la habitación de Emma, se percatan de que aparte de la sangre que estaba en la almohada, en la pared más cercana a la cama de Emma habían dos pequeños orificios provocados claramente por una bala. El investigador, al observar más detenidamente, descubrió que alguien disparó 2 veces desde afuera de la casa, apuntando directo al dormitorio de la chica. Un tiro impactó en la cabeza de Emma, detrás de su oreja izquierda, y el otro en la almohada. La policía, al tener en cuenta esta información, logró deducir de inmediato que quien disparó desde afuera de la casa de Emma conocía previamente la estructura de dicha casa, por lo que los disparos no serían una casualidad, sino intencionados. Un detalle a remarcar es que 2 días antes al día de los hechos, Emma junto a algunos amigos y demás personas estaban en un partido de fútbol, mientras que una chica de su misma escuela les avisa a todos los presentes que iba a realizar una fiesta en su casa para celebrar el triunfo del equipo. Tanto Emma como muchas personas más fueron invitadas ese día a la fiesta. Ella, al ser menor de edad en aquel entonces, le pide a sus padres para que la dejen ir a la fiesta. Sus padres, preocupados en ese momento por lo que estaba pasando con ella y Riley, temían que a lo mejor se podían volver a ver y que la situación acabara mal. Pero al cabo de un rato, sus padres le dan el permiso para que fuera. Emma, aquel día en la fiesta, no ve por ningún lado a Riley, siendo eso una buena noticia para ella. Pero en cambio le comienza a pasar algo muy extraño. En su teléfono le comienzan a llegar diversos mensajes amenazadores, los cuales decían que tenían secuestrada a una persona muy querida para Emma. En un momento determinado, ella cree que era una broma pesada, pero al cabo de un rato le llega una llamada de un número desconocido. Supuestamente, quien la estaba llamando en ese instante era el secuestrador, el cual tenía al ser querido de Emma. En esa llamada se logra escuchar la voz de Riley de fondo diciendo: «Ayuda Emma, ayuda». Después de la llamada, recibe un último mensaje el cual decía que debía salir de la casa, si realmente quería ver a la persona especial. Por lo que Emma sale de la fiesta con sus amigos y se encuentra con una persona tirada supuestamente inconsciente y con un aspecto como si lo hubiesen torturado. Ese sujeto resulta ser Riley. Después de que Emma llega al lugar, él se levanta y comienza a actuar de una manera muy extraña, como si no estuviese entendiendo nada de lo que estaba ocurriendo. Él dice que lo último que recuerda es que unos sujetos lo secuestraron y después no recuerda nada más. Nada de lo que decía parecía tener sentido. Incluso uno de sus amigos jamás le creyó en nada la historia que mencionó Riley. Al día siguiente de la fiesta, o sea, durante la mañana del día sábado, ocurrió algo desconcertante en la casa de Emma. Un hombre vestido completamente de negro comenzó a golpear de forma frenética la puerta de su casa, como si quisiera entrar. Cuando interrogaron a vecinos de los Walker, nadie vio nada aquella mañana. Incluso el oficial Merritt, junto a otros investigadores del caso, pensaron que tal vez podría ser otro sospechoso que había estado acosando a la porrista. Estos hechos sucederían el día antes de la muerte de Emma. Hay otro punto el cual cabe mencionar ya que es crucial en la historia, y es que el abuelo de Riley, 2 días antes de los hechos, reporta su arma como desaparecida. Alguien le había quitado el arma desde dentro de su propio auto. Posterior al día de los hechos, la policía interrogó a diversas personas del entorno, entre ellas a Riley y a algunos de sus amigos. Sus amigos eran muy buenos chicos ya que cooperaron de manera increíble con la policía. Hasta cierto momento, Riley no era un sospechoso principal, ya que no habían suficientes pruebas que determinaran su culpabilidad en el asesinato de Emma Walker. Pero todo cambiaría cuando los amigos de Riley deciden contarle toda la verdad a los investigadores, por lo que Riley es interrogado a fondo,
y una de las preguntas que le hacen es referida al arma que tenía. Él le responde que tenía un arma para uso de defensa personal, ya que se sentía asustado y preocupado de que lo volvieran a secuestrar. Como excusa perfecta, le sirvió ese discurso para evadir a la policía del arma robada que portaba. También, uno de sus amigos le dice a la policía que Riley, varios días antes, le había preguntado cómo se borraban las huellas de un arma, a lo que su amigo guardó dicha información y se la declaró a los investigadores en el interrogatorio. La policía continuó con el interrogatorio y una de las preguntas que le hicieron fue ¿en dónde se encontraba la noche del asesinato de Emma? En la que él respondió que se encontraba en la casa de un amigo llamado Noah. También le preguntaron si había dormido en la casa de su amigo y él, muy inseguro, respondió que estaba bastante seguro que durmió allí. Además de toda esta información, la policía consiguió sacarle muchos datos valiosos, como por ejemplo, Riley les menciona que se sentía tan obsesionado por Emma que llegó al punto de llamarla a cada hora todos los días, pidiéndole e insistiéndole que volviera con él. Después del interrogatorio y que la policía obtuviera una larga lista de información, Riley sería el principal sospechoso en el caso. Transcurrido todo ese tiempo, Riley le mintió a su abuelo, a su madre, a sus amigos e incluso a la policía sobre el arma que tenía, ya que a cada uno de ellos le contaba una historia diferente. Tras diversas pistas obtenidas en el interrogatorio, las autoridades no podían llevar a cabo ninguna detención en contra de él, ya que Riley, hasta el momento, no había dejado ninguna coartada clara referente al caso. En un determinado momento, los detectives en conjunto a los amigos de Riley crean un plan para poder recaudar alguna pista que diera algún tipo de indicio de su culpabilidad y así poder detenerlo. Los amigos van a su casa. Mientras juegan a videojuegos y demás, uno de ellos comienza a preguntarle sobre Emma y el arma, a la que Riley poco a poco comienza a soltar toda la verdad. Él no se imaginaba que sus propios amigos estaban en complot con la policía, y que además tenían colocadas diversas cámaras espías y micrófonos. Riley, en la comodidad de su propia casa, aquel día les contaría a sus amigos toda la verdad sobre el arma y lo sucedido con Emma. Su intención principal era deshacerse del arma, ya que no quería entregársela a la policía y mucho menos pasar años en prisión. Mientras están hablando, él incita a sus amigos para que lo acompañen a tirar el arma en algún río, por lo que los amigos lo acompañan, y es ahí cuando ellos le dan el aviso a la policía para que atrapen a Riley, justo en el instante que se quiere deshacer del arma. La policía llega de inmediato al lugar donde se encontraban, arrestan a Riley y posteriormente a su detención revisan su auto, y aparte del arma encuentran en su interior guantes y ropa negra, por la que confirmaría que el sujeto de la mañana del día sábado que intentó acosar y entrar a la casa de los Walker sería él mismo. Las declaraciones que realizaron algunos de sus amigos, como por ejemplo la de McCarthy y Walton, que dijeron que cuando Riley comenzó a decir que quería deshacerse del arma, supieron que debían hacer algo. Fue así como decidieron contactarse con la policía para tenderle una trampa y por fin atraparlo. Según las declaraciones de Riley en el juicio, él en ningún momento quiso matar a Emma. Él dice que lo que ocurrió aquella noche fue de manera accidental, ya que su único propósito era despertar a Emma con sus disparos, y que a mitad de la noche ella lo llamara para estar con él, y de esa manera poder volver a estar juntos. Después de una semana de testimonios y más de 30 testigos, Riley sería declarado culpable de asesinato en primer grado, así como también de acecho, robo y posesión de un arma de fuego. Wesley Stone, abogado defensor del acusado, argumentó en la corte que Riley jamás había tenido la intención de matar a Emma Walker, sino que había disparado el arma para tratar de asustarla y llamar su atención. También dijo que Riley negaba ser el misterioso hombre vestido de negro, que acechó y golpeó la puerta de la casa de Emma Walker. Claro está que el jurado no le creyó ninguna de sus declaraciones, y una semana después del juicio, ya reuniendo cada una de las evidencias,
Riley fue declarado oficialmente culpable de la muerte de Emma y fue condenado a 50 años de prisión, sin poder pedir la libertad condicional. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.